Estamos de vuelta a las 8:45 y vamos a conversar en este momento con una futura ministra que ya ha sido nombrada para un ministerio que aún no existe porque habrá de ser creado en los próximos días. En el siguiente segmento vamos a conversar de por qué razones creemos que va a ser creado realmente ese ministerio. Y es porque el oficialismo, el nuevo oficialismo, cuenta ya con una mayoría en el legislativo para conseguirlo. Nuestra invitada del día es Lucy Lainfiesta, futura ministra de Desarrollo Social. Gracias por estar con nosotros. Largamente esperada esta conversación porque la hemos invitado muchas veces a lo largo de los últimos meses y hasta hoy podemos contar con su presencia. Bienvenida. Bienvenido también Pedro Trujillo. Muchas gracias. Señora ministra, sin cartera todavía. Hola, Pedro. Así que puede venir a televisión más a menudo hasta que se le compliquen las cosas en el ministerio. Aquí no van a ministerio. tener porque hay muchos temas que debemos compartir y discutir también con la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que lo primero que nuestros televidentes querrían escuchar es cuál es su visión, para qué sirve este Ministerio de Nueva Creación. Bueno, mire, lo primero es que el ministerio va a solucionar una serie de cuestionamientos y problemas que han habido en relación a los programas sociales del pasado. La transparencia es número uno. Ha habido mucha duda también de qué personas se benefician, quiénes se deberían de beneficiar, los montos que se manejan. No hay un presupuesto establecido que te permita fiscalizar. No están los padrones de beneficiarios para también poder corroborar que esa persona existe y recibe los 300 quetzales. No están articulados dentro de todo una visión, digamos, integral de la reducción de la pobreza. Ese es el propósito del ministerio. Pero primero yo quisiera decir que lo primerísimo, generar confianza. Porque es lamentable que un proyecto que debería ser de toda la sociedad, como es el alivio y la reducción de la pobreza, haya generado desunión, segregación y desconfianza. A ver, Lucy, pero la idea entonces es crear un Ministerio de Desarrollo Social para arropar a los programas sociales que ya se crearon durante el gobierno de Álvaro Colom, o realmente estamos creando un Ministerio de Desarrollo Social para trazar unas políticas públicas que, incluyendo estos programas, bueno, desarrollen, diseñen realmente un camino hacia la salida de la pobreza de grandes segmentos de la población. Es correcto, Juan. Ese es el propósito. El Ministerio de Desarrollo Social debería ser el rector de la política social del país. Ese es el principal, ese es el propósito por el cual ha sido creado. Y sus primeros programas van a arropar, como tú lo has mencionado, aquellos programas sociales que han carecido de la institucionalización correspondiente. Para empezar, mientras empezamos a articular todo ese sistema y esa red de protección de que hemos platicado. Hemos visto en este gobierno cómo un ministro de Educación tenía que dimitir porque no daba los datos, o sea, no acudía al llamado de fiscalización. ¿Cómo enlazar o cómo coordinar o establecer una red eficiente entre un Ministerio de Desarrollo Social que también toca temas de agricultura, toca temas de salud, toca temas de educación, de sanidad? ¿Cómo crear esa red eficiente que no multiplique funciones o no deje a la ciudadanía perdida porque nadie se hace cargo de él? Bueno, el sistema es uno, el que yo te mencionaba. El sistema implica crear esos mecanismos de articulación entre todos los ministerios, secretarías y otras instancias que puedan colaborar con ese mismo propósito de implementar la política social que integra varios sectores. El ministerio va a trabajar lo que no tiene una sectorialidad específica. Ese es uno. Pero dos, el ministerio también tiene el objetivo de establecer el registro único de beneficiarios. Un registro único de beneficiarios que le muestre a cualquier guatemalteco quiénes son las personas que están adentro de ese programa y que reciben... Y de otros. Por eso se llama registro único. Si la política social va a tener un registro que le va a permitir ver a cualquier ciudadano, don Pedro Trujillo se beneficia del programa A, B, C, pero también tiene niños que van a la escuela A, B, C, un adulto mayor, etcétera, y tener una visión verdaderamente de qué estamos haciendo con esa visión integral desde ahí. Lucía, a lo largo del actual gobierno ha habido una gran cantidad de críticas respecto a los programas sociales. Sí. Una parte de las críticas provienen de lo que mencionabas al principio, la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas, además de la utilización clientelar de los programas. Pero otra parte, y yo lo digo sin duda también,
proviene del conservadurismo de buena parte de la sociedad, que cree que no debe desde el Estado extenderse una mano para ayudar a unos segmentos importantes de población a salir de la pobreza. ¿Cómo se persuade a ese segmento fuerte y que además tiene mucho poder en el país de que es necesario desde el Estado tomar medidas para ayudar a personas a salir de pobreza? Sí, yo creo que así se puede persuadir a las personas siempre y cuando tú demuestres, número uno, objetivos claros, ¿qué pretendes lograr? Número dos, población, objetivo, claro, ¿a quién vas a lograr? Criterios de ingreso, de egreso, su temporalidad, y que esto debe cambiar de visión, Juan Luis, debe pasar de esa óptica de caridad clientelar que se utilizó a una óptica de dignidad y de buscar en un futuro una sostenibilidad para todas las familias. Yo quisiera una explicación sobre esa óptica de dignidad. ¿Cómo es digna la persona o cómo se hace digna a la persona a quien se asiste desde el Estado? Número uno, es decir, reconociendo que es una persona, un ciudadano con derechos, y que el Estado va a facilitar por un tiempo el ejercicio de esos derechos, que no puede por diferentes circunstancias, y aquí por causas estructurales muy profundas que va a llevar algún tiempo a alcanzar. Número dos, dándole participación verdadera dentro de esos propios programas, que no se sienta como un beneficiario tendiendo la mano, sino como una persona también participando, recibiendo esto, haciendo grupos. Yo creo que el éxito final de una política social es cuando esos participantes de los programas ya no necesiten del gobierno para salir adelante. Y eso nos va a llevar un tiempo porque implica inversión en la capacidad de la persona, y eso la hace digna. Es decir, mientras yo invierta en desarrollar tus capacidades y te dé opciones para aplicar esas capacidades, empleo, etcétera, por ahí creo yo que es la dignificación. Pero la dignidad tiene que ver con los derechos, ¿ya? Hoy no se vio estos programas como la obligación del Estado que manda la Constitución de cumplir con ciertos derechos sociales, sino se vio con una óptica de pobrecito Pedrito, aquí te doy una manita ahí para... Y eso es la óptica que debe cambiar. No es por favor, no es por mí, no es por ti, no es por nadie. No es filantropía lo que se está haciendo. Es una obligación de facilitar el ejercicio de esos derechos, ¿ya? Y eso es el cambio en óptica. Hoy el Instituto Nacional de Estadística hablaba de un crecimiento de la pobreza, reducción de la extrema, pero que fijaba como en 50%. ¿Es posible atender este volumen de ciudadanos? ¿O qué criterios tienen ustedes pensado, aunque todavía sea muy pronto, para hacer ese primer paquete, si se puede llamar así, denominar así, de ciudadanos sobre los que hay que actuar con este tipo de subsidiariedad? Bueno, yo te diría que la misma en COVID, ¿verdad?, cuyos datos debemos de reflexionar después, porque muestra algún crecimiento, nos da los deciles de poblaciones de acuerdo a su nivel económico. Y yo considero que para empezar, los tres más bajos deberían ser el blanco primario de estos programas. ¿Y de qué volumen de población hablamos en esos tres deciles? Mira, de lo que yo he podido ver de esto, estamos hablando, si tomamos rural y urbano, alrededor de entre 700 y 800 mil personas. No todos los programas deben ir para todos, quiero aclarar. Ahí es donde debemos segmentar. La parte urbana, claro, porque hay tiene que tener un tratamiento rural, y la parte rural tiene que tener. Y hay diferencias de educación. Y hay diferencias y debe haber, por lo tanto, distintas formas de abordar la individualidad, si querés, de ciertos grupos. Dentro, por ejemplo, de la política social, nosotros hemos diseñado una propuesta que a mí me parece bastante interesante y muy complementaria para cuando tú ya pasas de nivel, que es el triángulo de la dignidad, que te habla de una inversión para que la familia que tiene algún pequeño pedazo de tierra produzca y el Estado pueda comprar esos alimentos para los hilos en caso de desastres, para las mismas bolsas, una serie de cosas. O sea que no todo tiene que ser transferencias, no todo es bolsas. Yo creo que dependiendo de su ubicación, su nivel, su decir, así va a ser el diseño. De todos estos programas que ha habido, Bolsa Solidaria, comedores, Escuela de Puertas Abiertas, ¿tienen ustedes algún balance inicial de qué puede seguir modificado o no? ¿Qué pareciera que sí hay que quitar
o cambiar sustancialmente, o todavía es pronto? Todavía es pronto, pero yo te diría que conocemos las transferencias y sabemos que van dirigidas a un grupo, y lo que nosotros vamos a hacer ahí es mejorarlas y usarlas como un elemento estratégico para invertir en el desarrollo infantil temprano. Tú tienes a las madres en un lugar determinado, por un tiempo determinado, y tienes que aprovechar ese tiempo para enseñarles lo que es el desarrollo en las áreas psicomotriz, cognitiva, y luego acompañarlo. Nosotros tenemos ese programa con la radio, y que pensamos empezar con ciertos pilotajes por región para ir probando y después expandir. Tenés a las madres y tenés que invertir la famosa ventana de los 1000 días, que es la ventana de oportunidad para verdaderamente hacer cambios. Lucy, el Ministerio de Desarrollo le tocará coordinar, decías hace un momento, regir o tener la rectoría sobre el tema del desarrollo social, pero eso significa coordinar acciones en educación, acciones en salud pública, acciones también en alimentos y por lo tanto en extensión, servicios de extensión agrícola del Ministerio de Agricultura. Digamos, articular con otros, te diría yo. La rectoría de la política es lo que estamos proponiendo en la ley. Y eso nos va a obligar dentro del sistema a articular, pero acuérdate que los ministerios sectoriales también tienen su objetivo. Y aquí lo que va, la rectoría significa, bueno señores, esta es la política. Guatemala tiene una política social, si ustedes se recuerdan, desde el 2002, que manda la integralidad, que hace enunciados sobre las políticas sectoriales, y que lo que el ministerio va a hacer es tratar de articular y poner más fuerza para que camine. Ahora, hay ciertas áreas prioritarias para la agenda del cambio, como es hambre cero, ¿verdad? El combate a la desnutrición, donde el ministerio va a tener una fuerza muy particular. ¿Qué presupuesto piden para el 2012? ¿Qué presupuesto piden? Sí. Mire, nosotros pedimos 1.700 millones, que es el presupuesto que fue colocado en los distintos programas. No estamos pidiendo ni un centavo más. 1.700 millones, y eso alcanza para atender a ¿cuántas familias en Mi Familia Progresa? Es que no todo es para Mi Familia Progresa, ahí van todo, pero tendríamos que ver, porque nosotros necesitamos conocer las bases para ver. Acuérdate, hay unas familias que reciben una suma, 150, y otras familias que reciben 300. Tenemos que ver, definitivamente, el presidente de la República lo dijo ayer, hace unos días, esos programas están desfinanciados y hemos visto su solicitud adicional. Entonces yo no puedo adelantarme a darte una suma sin que conozcamos verdaderamente las bases de la información que tienen, que no han estado al acceso de todos, pero puedo prever, por lo que el mismo presidente ha dicho, que hay algún desfinanciamiento ahí, y por eso es que tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Y no engañar a las personas, porque en la política social es muy importante esa consistencia programática. Inspirar confianza. Inspirar confianza. Pedro, tiene la última pregunta. ¿Cómo evitar que dentro de 4 años estemos hablando del clientelismo del Partido Patriota? Bueno, número 1 es el compromiso, y número 2, sistemas. Porque como en cualquier iniciativa que tú tengas, crear los sistemas y los procesos distanciados de cualquier discrecionalidad es lo que te va a garantizar que eso no pase. Pongamos un punto concreto: los monitores que fueron contratados por la Unidad Nacional de la Esperanza y que ahora están señalados de haber conducido concretamente el voto hacia las urnas. ¿Cómo hacemos para garantizarnos los ciudadanos que esos monitores no van a ser sustituidos de la UNE por el Patriota y que luego van a actuar de la misma manera en las urnas? Bueno, mira, yo creo que lo número 1 es participación de otros. Digamos que la estructura que tuvieron los programas sociales, yo le diría hasta absolutista y vertical, y eso no puede ocurrir, porque ahí es donde tú tienes ese riesgo y esa discrecionalidad. Aquí tiene que participar mucho la sociedad, las propias municipalidades, las familias, y hacer un sistema, además, que lo que sea distributivo no tenga que pasar por el criterio de discrecionalidad de político. Eso sería terrible. Nosotros desde el primer día vamos a tratar de llevar a cabo una campaña de información lo más austera posible para que la gente sepa, estos son programas del Estado de Guatemala que se pagan con los impuestos de todos. Ninguno tiene derecho a pedirle que se afilie a un partido, a que vote por él, o a cualquier favor personal.
porque hoy vimos un clientelismo político terrible, ¿verdad?, que además dañó la democracia, porque la democracia se basa en el genuino derecho de una persona de elegir libremente. Esa es la primera base de la democracia, lo cual fue violado. Pero ¿qué tal si hubieran otros riesgos? Un riesgo de protección a la niñez, como ha ocurrido en otros países en casos de emergencia, que yo le digo, señora, le doy la bolsa, pero usted que me da a cambio. Hay muchos riesgos que tenemos que quitar, y esa discrecionalidad se logra creando sistemas y procesos que estén lejanos de las gentes de poder. Lucila Ingesta, gracias por acompañarnos el día de hoy a las 8:45. Habremos de invitarla muy a menudo para conversar sobre la marcha de esta política de desarrollo social. Será un placer, y además la muestra de que queremos generar confianza y que estamos optimistas de que se puede cambiar. Pues mucha suerte. Vamos a hacer una pausa comercial.